mucho gusto presentarles la última plenaria de este evento de Ciencia y Humanismo 2. Es el doctor Javier Gómez Montt. El doctor Gómez Montt estudió su doctorado en Princeton y su área de especialidad es geometría analítica. Él trabaja en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, el CIMAT, en Guanajuato, y fue uno de los pioneros para establecer el CIMAT, que ahora es un centro internacional muy famoso, y además tuvo la visión de adquirir en su época, me imagino que con dificultades, lo que se conoce como el CIMATEL, que todos los estudiantes lo hemos conocido, porque este CIMATEL es un lugar donde puede hospedar a los jóvenes, sobre todo, y hacer reuniones internacionales y nacionales. Entonces, yo creo que todos los que hemos estudiado física, matemáticas, computación, estadística, hemos pasado por el CIMATEL, pero en realidad ahora el CIMAT es un centro reconocidísimo a nivel internacional y me pregunto si ponen ahí a la gente muy famosa también. Ok, entonces no sabía eso. Bueno, pues es un placer, nos va a platicar Javier sobre el tema de dónde vienen las matemáticas. Como ustedes han notado en esta sesión, los que estuvieron con nosotros, todos los matemáticos, pues muy distinguidos, también realmente les interesa que entiendan las matemáticas, ¿no? Y Javier no se queda atrás. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quisiera agradecer al doctor Jaime Urrutia, organizador del evento. Se me hace que este tipo de eventos son maravillosos para difundir la ciencia entre nosotros los científicos de las distintas áreas, y también es maravilloso que se graben estas sesiones porque posiblemente muchísima más gente vea en YouTube las conferencias que la que se presentan aquí. Entonces me hace una iniciativa maravillosa ofrecer al público mexicano conferencias de divulgación de alto nivel. También quisiera agradecer al doctor José Antonio de la Peña Mena, que es coordinador de la sección de matemáticas y director de la institución donde trabajo, a la UNAM y a la Universidad de Princeton, que es donde yo he adquirido mi formación matemática. Este año cumplo 45 años de que entré a la universidad, a la Facultad de Ciencias, a estudiar matemáticas. Entonces quiere decir que llevo 45 años en contacto continuo con matemáticos de alto nivel. Entonces pensé que esta conferencia, en vez de comunicar con ustedes los avances de mis investigaciones, y como el evento se llama Ciencia y Humanismo, entonces quise más bien, casi como quien diga, encuerarme aquí enfrente de ustedes y comunicar con ustedes mi experiencia humana como matemático. Y entonces por eso es el título de la plática, que es una conferencia que me ha motivado durante mucho tiempo. Nadie me ha pagado para hacer este tipo de investigaciones, siempre ha sido en mi tiempo de ocio y realmente no es algo que yo he investigado profesionalmente, pero sí quisiera comunicar con ustedes mi experiencia humana. Entonces, miren, de entrada, yo tengo una definición de matemáticas que un poco Adolfo en su ponencia ya la empezó a sacar y creo que también el Rolly en las anteriores, que es que la matemática son esos patrones que hemos descubierto en las cosas y la manera como nos transmitimos ese conocimiento los unos a los otros. Y por patrones, lo que entiendo son fenómenos que se repiten en el tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que la gente usualmente entiende por matemáticas es la segunda parte, es el lenguaje. Y entonces, eso para mí es un grave error. Es como confundir que la poesía es el lenguaje en el que está escrita la poesía. Y claro que no. La poesía es el significado que le estamos dando a las palabras, ¿no? O sea, cuando dice uno polvo enamorado,
o sea, está uno abriendo un gran panorama. Entonces, en ese sentido, las matemáticas son entonces esos patrones que hemos descubierto en las cosas. Y también uso esta definición porque en cierto sentido mi reflexión ha ido en el sentido de que no exclusivamente la matemática es una actividad humana, sino es una actividad que la venimos heredando desde muy lejos, ¿no? Entonces, la matemática es la construcción más sólida que hemos podido elaborar los humanos y está formada por las únicas verdades que poseemos que no descansan sobre incógnitas más profundas. Por decir algo, la física y la química y la biología se basan en, si empieza uno a echarlo ahí al fondo, en las partículas elementales. Y ya cuando llega uno a las partículas elementales, ya no sabemos qué pasó. La astronomía va al Big Bang. ¿Y qué pasó ahí en el Big Bang? Pues tampoco sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que 1 más 1 es 2. Eso sí lo sabemos. Entonces, en ese sentido, la ciencia se basa en unos cimientos que son muy nebulosos. Y en cambio, la matemática, por un lado, es una ciencia o es una rama del conocimiento que está muy sólida y a la vez es la construcción más abstracta que hemos realizado. Entonces, en ese sentido, es como la paradoja, como lo más sólido es a la vez lo más abstracto. Pero así es, ¿no? Ahora, en mi tesis principal que le quiero presentar aquí, es que hay un instinto que precede al lenguaje matemático que nos hace intuir la relación entre espacio, tiempo, velocidad, energía y masa. O sea, hay una intuición. La matemática, a pesar de que sí es una ciencia deductiva, su método es deductivo, pero a la vez hay una intuición que precede a la deducción. Y entonces esa es la parte sustantiva de la matemática, esa intuición. Entonces, quiero irlos convenciendo de esta idea, por eso es el tema de la conferencia, de dónde vienen las matemáticas. Y entonces, este instinto nos hermana con los animales. O sea, esa idea de que el ser humano es ajeno a la vida animal en el planeta o a la vida en la Tierra, se me hace de lo más absurdo. Entonces yo también quiero que la matemática compartirla con los animales, por eso mi definición tan general. Por supuesto, los animales no tienen el lenguaje para hacer matemáticas, pero sí tienen las intuiciones de espacio, tiempo, velocidad, energía y masa. Y entonces, en ese sentido, siento que esta conferencia viene muy al caso en este coloquio de ciencia y humanismo, porque los quiero convencer de que la matemática es un puente entre natura y cultura. La natura es la intuición esta que tenemos, que venimos construyendo desde hace 4.500 millones de años y que lo tenemos impreso en el cuerpo todos. Entonces, la vida en la Tierra, como ustedes saben y como hemos visto aquí en las conferencias que nos han presentado los biólogos, pues es esta cosa tan maravillosa que Darwin nos ayudó a comprender, a ver el patrón que había ahí detrás. Y yo pienso que la crueldad intrínseca de la vida es la cadena alimenticia. Entonces, en la cadena alimenticia hay que alimentarnos de los otros, hay que ingerir moléculas complicadas. En cierto sentido, uno dice, ¿por qué a mí no me dieron la opción cuando nací de poderme estirar allí en el sol, recibir el calor del sol y no tener que matar a nadie para sobrevivir? Pero si piensa uno un poquito, entonces uno estaría haciendo la fotosíntesis. Entonces uno tendría que hacer todo el proceso.
Entonces, en ese sentido, es por la cual, pensamos que hay esta cuestión trágica de la vida. Uno diría, los vegetarianos pretenden hacer lo que les digo, pero la verdad es que es mejor aceptar la vida como es, porque yo no quiero hacer fotosíntesis. Entonces, a ver qué pasa. Ahora, esta es la causa de por qué la evolución desarrolló el sistema nervioso central en animales. Para ser un buen cazador hay que conocer las habilidades de las presas, diseñar una estrategia y luego ejecutarla. Este mecanismo, como todos sabemos, está profundamente impreso en el cuerpo de muchos seres vivos. Y para hacer esto, utiliza uno la noción de espacio, tiempo, velocidad, energía y masa. Para ser un buen cazador, ocupa uno eso. Está inscrito en el DNA, lo aprendemos de nuestras madres o de nuestros padres, pero esa es parte sustantiva del desarrollo humano, ¿no? Entonces, hay una parte de la matemática que es muy anterior a la aritmética que tenemos en común con los otros seres vivos, está impresa en el cuerpo. Pues esa creencia que lo más elemental es la aritmética y lo que aprendemos en la escuela, por favor, eso es absurdo, es ridículo, no es cierto. Son estos patrones que tenemos, ¿no? Entonces, en esta intuición que tenemos sobre cuerpos moviéndose en el espacio, a través del tiempo, con velocidad, energía y masa. O sea, eso es una intuición natural que no nomás tenemos nosotros, tienen todos los animales, posiblemente las plantas no, pero los animales seguro sí. Entonces, miren, por ejemplo, aquí pueden ver claramente, este es un pajarito, no sé si han visto ustedes cuando ven los pájaros. Este es un pajarito volando sobre un halcón. Usualmente el halcón se come al pajarito, pero el pajarito sabe que por la forma del halcón no puede quitárselo de encima. Él no puede girar como gira el pajarito. Entonces, yo no sé qué piensa el pajarito. No sé, no estoy pretendiendo saber. Yo no digo que él sepa matemáticas. Lo que sí sé, porque ahí lo estoy viendo, es que él domina esta sensación de espacio, tiempo, velocidad, energía, y ahí lo vemos, y es indudable, es indudable esto, ¿no? Entonces, también aquí vemos, en la cabeza de un animal, el dominio de sensaciones, de espacio, tiempo, velocidad, energía y masa. Es sustantivo para sobrevivir. O sea, tanto para el que caza como para el que está, ¿no? A ver, para el que está. Entonces, las pistas para comprender el tema de mi conferencia, de dónde vienen las matemáticas, por ejemplo, las podemos sacar de la embriología, de la antropología y de la psicología. En la embriología es maravillosa porque podemos ver el desarrollo de los seres vivos desde el óvulo hasta el adulto. En la antropología es el crecimiento del cerebro humano, y en la psicología, cómo los niños generan automáticamente conceptos matemáticos. A ver, ¿la sigue? Entonces, en el crecimiento del embrión podemos observar la evolución. Es maravilloso, o sea, esta evolución de 4.500 millones de años. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un pescado, una salamandra, una tortuga, y en vertical cómo se está desarrollando. El humano es el último. Entonces, al principio es lo mismo en el primer cuadro. En el segundo cuadro ya se empieza a diferenciar, y luego en el tercer cuadro, por ejemplo, ahí se ve la tortuga en el tercero, o el humano en el último, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos hermanos.
somos los mismos. A ver la que sigue, por favor. Entonces, ahora, esa es la parte del cerebro. Entonces, en la parte esta de la antropología está el récord fósil, que por supuesto Trump no acepta. Pero aquí sí aceptamos la evolución y el récord fósil. Entonces, aquí podemos observar el crecimiento, ahí va creciendo el cerebro de los humanos en el récord fósil, y entonces sí hemos tenido un crecimiento significativo del cerebro, y entonces cámbiale. Sí. A ver, la que sigue, por favor. Entonces, miren, esta es una frase maravillosa que me encanta, del entomólogo de Harvard, Edward Wilson, experto en el estudio de hormigas. Dice, el driving force, que se me hace una palabra fuertísima, porque en ciencia es difícil encontrar el driving force de la cosa, ¿no? Entonces él dice, el driving force del crecimiento del cerebro humano en los últimos 5 millones de años, que se me hace un problema verdaderamente importante, dice, ha sido de la necesidad de leer la mente del otro. O sea, a ver la que sigue. O sea, ese otro, y aquí estoy representando aquí, o sea, imagínense, estamos en una población y se acercan unos individuos, otros humanos, y entonces no sabemos cuáles son sus intenciones. Entonces yo tengo que adivinar, a lo que estoy insinuando es que el cerebro humano es un órgano hecho específicamente para adivinar lo escondido. O sea, este crecimiento del cerebro no fue para hacer cuestiones técnicas más difíciles, no, es para que se te acerque el de enfrente y tú digas, ¿le creo o no le creo? ¿Verdad? Entonces, ese otro que ha aprendido a mentir, o sea, vean en la mirada, ustedes, ¿me entienden? O sea, que ha aprendido a mentir, a ser oscuro, a tener intenciones ocultas, esta necesidad de leer lo escondido, de ver lo imposible, de reinterpretar lo visible, se ha reflejado en el crecimiento de la parte parietofrontal del cerebro, donde los últimos descubrimientos de la neurociencia localizan esa capacidad tan novedosa y única de los humanos de modelar situaciones potenciales, pero aún inexistentes en la realidad. O sea, a pesar de que tenemos en común con los animales toda esta historia biológica y esta cuestión de la supervivencia, a la vez nos hemos distinguido de ellos en estos últimos 5 millones de años porque nos creció el cerebro, pero no nos creció el cerebro cualquier parte, sino nos creció la parte del cerebro que está hecho para adivinar lo que no vemos. Por eso, o sea, yo cuando leí esto, me entendí a mí mismo, fue para mí como, ¿no? Porque me comprendí yo a mí mismo. A ver la que sigue, por favor. ¿La que sigue? Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas son muy conocidas. En Palenque, Chiapas, en el patio de los embajadores, enfrente donde se ponía Pacal a recibir a los embajadores, hay una inscripción, y la inscripción le recuerda, los mensajeros siempre mienten. Entonces, uno está recibiendo a los mensajeros y no les vas a creer lo que te dice. Tú tienes que interpretar lo que no te dice. Entonces, en ese sentido, nuestro cerebro está específicamente hecho, a diferencia de los otros animales, de los primates superiores, por esta capacidad diferente. Entonces, aquí tenemos al máximo exponente de esa capacidad. Y ahí tenemos su cerebro que donó a la ciencia, y justamente puede uno ver, los neurólogos han checado que efectivamente en la parte parietofrontal del cerebro de Einstein está muy desarrollada y muy diferente del resto de los humanos.
Y hay el siguiente dicho de él, que un poco certifica lo que les estoy diciendo y mi punto. Dice, la mente intuitiva es un regalo sagrado. O sea, ¿de dónde viene la intuición? Es un regalo sagrado. Dice, y la mente racional, la sirvienta. O sea, estamos hablando de una cuestión inexplicable. La intuición nos llega de un lado así inexplicable. Lo otro, comparado con la intuición, es insignificante. A ver la que sigue. Luego, también Piaget hace un análisis en el desarrollo de las habilidades matemáticas en los niños. El infante, antes de los 2 años, se vuelve gradualmente capaz de organizar actividades en relación con el ambiente a través de actividades sensoriales y motora, que es lo que les decía que tenemos en común con los animales. Pues esa cuestión de que yo tengo un cuerpo que se mueve en el espacio, que tiene una velocidad, que tiene una masa y lleva una energía. Los niños de 0 a 2 años lo ven. Luego, de 2 a 7 años, el niño desarrolla un sistema de representación y usa símbolos para representar personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego imaginativo son manifestaciones importantes de esta etapa. El pensamiento todavía no es lógico. O sea, aquí la lógica no ha entrado. En la siguiente etapa de crecimiento, de 7 a 11 años, el niño puede resolver problemas de manera lógica si se concentra en aquí y ahora, pero no puede pensar de manera abstracta, y ya a partir de los 11 años, hasta toda su vida, la persona puede pensar de manera abstracta, manejar situaciones hipotéticas y pensar en posibilidades. Entonces, en ese sentido, este es uno puede ir viendo de dónde viene la matemática. A ver, viene el que sigue. Ahora, para también hablar un poco ya en específico de matemáticas, porque también siento, aunque todo el mundo está familiarizado con las matemáticas, yo siento que la mayoría de la gente tiene una impresión equivocada del proceso creativo de los matemáticos cuando hacen matemáticas. Una cosa es aprender a usar las matemáticas, muchas veces mecánicamente, y otra cosa es cuando un tipo se enfrenta a una situación nueva y tiene él que producir la matemática. Entonces, ¿de dónde, en qué parte de su cuerpo, de su ser, es que empieza a gestar estas intuiciones? Entonces, para hacer este desarrollo, escogí un tema que es la cuestión de la curvatura. Primero, quiero ir llegando a que concuerden conmigo que los animales tienen una idea muy clara de lo que es la curvatura. Y luego ir viendo cómo la curvatura, que es de naturaleza instintiva, va a irse desarrollando hasta contribuir a grandes aportaciones a la cultura humana. Entonces, lo que digo de tomar una curva, todo el mundo hemos sentido cuando vamos en el automóvil y entramos a una curva cerrada, que nos empujan afuera de la curva. ¿Sí lo han sentido? ¿Verdad? O sea, nos empujan fuera de la curva. Ahí se está viendo yo con la curva y siento como un empujón. Eso un animal también, por ejemplo, lo ve uno cuando están uno corriendo, huyendo del otro, que de repente le da la vuelta y si el otro tiene más masa, no puede dar la misma vuelta que uno. Entonces ahí hay una noción instintiva de la curvatura. A ver la que sigue, por favor. Entonces, miren, quiero ir de esta cuestión que compartimos con los animales y quiero hacer el paso de natura a cultura a través de este fenómeno. Entonces, vamos a pasar a través de los griegos, de curvas, líneas, superficies. Vamos a llegar aquí a la teoría de relatividad de Einstein, que es incorporar la curvatura, y luego a este otro desarrollo que ahorita van a ver, se los dejo en suspenso. La que sigue, por favor. Entonces, miren, Pitágoras y el teorema sobre los triángulos, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese teorema
es el teorema más importante que hay en las matemáticas. Es el sustento de las matemáticas. En esta misma habitación, todos los ángulos están a 90 grados y el albañil que lo construye usa el teorema de Pitágoras para calcular, porque hacen su triángulo de 3, 4 y 5. Entonces, en matemáticas modernas, el teorema de Pitágoras es la definición de la geometría analítica, de la geometría euclidiana. O sea, esto es la definición. Todo lo demás se deduce. Una vez que establece uno esta definición, lo demás es deducción. La que sigue, por favor. Entonces, Euclides con sus elementos. La que sigue, por favor. Entonces, los griegos crean el método deductivo con el cual se demuestran afirmaciones basadas en axiomas, con deducciones lógicas, sacan conclusiones y demuestran teoremas. El método deductivo le da certeza absoluta a la matemática. Pero, por ejemplo, el axioma del teorema de Pitágoras, ese es un axioma. O sea, se pone el axioma y ya luego hago la deducción. Pero ¿quién es el que me dice cuál es el axioma? Ahí es donde viene la intuición. La que sigue, por favor. Entonces, la línea recta, pues ahí se las pinto, ¿me entiendes? Pero evidentemente, pues es la línea recta. Tiene curvatura cero. La definición de una línea recta, pues, o sea, centrándome en la noción de curvatura, es un movimiento rectilíneo, es un movimiento sin curvatura. La que sigue, por favor. Entonces, el círculo tiene curvatura constante y la constante es el inverso del radio. Entre más chiquito es el círculo, más curvatura tiene. Un círculo gigantesco es casi recto. Un círculo pequeñito es muy curveado. Entonces, por eso cuando vamos a una curva, pues si en poco espacio hago la curva, siento mucha curvatura. La que sigue, por favor. Entonces, después de eso viene la espiral de Arquímedes, que es una curva con curvatura creciente. La que sigue, por favor. Luego, René Descartes, ya vivió aquí en los 1600, inventó la geometría analítica. La que sigue, por favor. Y con esta hace lo que se llama la aritmetización de la geometría. La recta la representa como un número X y la distancia a un punto que lo llamamos 0. Y entonces todos los puntos de la línea tienen su nombre y se identifican con los números. El plano lo representa con dos números, A y B, su distancia horizontal y su distancia vertical, y ahí coloca el punto AB. El espacio lo representa con tres números, ABC, ancho, largo y alto. La que sigue, por favor. Esto lo aprendemos ahí en geometría analítica. Pero uno se puede preguntar, disculpe, señor Descartes, ¿qué se imagina usted con 6 números? O sea, si un número es una línea recta, 2 es un plano, 3 es el espacio, dice uno, ¿y 6? Entonces dice, pues, y entonces uno dice, cierro los ojos, que están hechos para ver estas 3 dimensiones, uso el cerebro, la parte parietofrontal, ¿verdad? Pero uso lo que me dio la evolución, y claro, es el espacio 6-dimensional. Con los ojos cerrados, puedo mover mi cuerpo en ese espacio 6-dimensional. O sea, uno dice, oye, yo vivo aquí en un espacio 3-dimensional, pero si cierro los ojos, digo, tengo A, B, C, D, E, ¿no? O sea, ¿por qué me delimitar? ¿Por qué no uso mi imaginación? ¿Por qué no veo lo invisible? O sea, nadie me lo impide. Yo, y un poco, ya tengo la notación matemática, porque entre ver 3 números y ver 6 números, ¿qué más da? Ahora, si yo quiero tener intuición, yo tengo que transportar mi cuerpo ahí. O sea, si lo hago así nomás, es como el lenguaje, puro lenguaje. No, o sea, si le hacemos así, no estamos utilizando el regalo divino que dice Einstein. Por favor, usemos el regalo divino. Entonces, metemos el cuerpo en ese espacio. Cerramos los ojos, por supuesto, ¿no? Igual que cuando llegaba el mono aquel, cerramos los ojos y decíamos, este entrevista o será verdad, ¿verdad? Entonces, a ver, la que sigue. Entonces, y él también inventó la siguiente cosa, no nomás geometrizó la aritmética, sino los nombres
que ahora son los que se llaman los polinomios, que ya, o sea, de los números pasamos a los polinomios. Un polinomio son varios números. Entonces, los objetos geométricos, por ejemplo, la recta, ya esta es y igual a 3x más 1. Entonces, a mí cuando me dicen y igual a 3x más 1, pues no veo y igual a 3x más 1. Es como si me dicen polvo enamorado. ¿Qué te imaginas? No, pues me imagino un tipo tan enamorado que luego se murió, se hizo polvo y sigue acordándose de que estaba enamorado, ¿no? No las palabras esas, un polvo enamorado, no. Entonces, yo cuando me dicen y igual a 3x más 1, me imagino esa recta. Y igual a 3x más 9, me imagino una recta paralela. Y igual a esta es otra recta paralela. Esta que está aquí es un círculo que tiene el centro en 2,1 y tiene radio 3. Entonces, de alguna forma, las fórmulas no son nada más las fórmulas, por favor. O sea, las fórmulas tienen un cuerpo, están representando algo. Eso es lo que Descartes nos hizo ver. O sea, los griegos decían, oye, mira las figuras y no sé qué, y Arquímedes y fulano. Bueno, lo que Descartes nos regaló fue fabuloso, porque yo pongo un polinomio, a ver la que sigue, entonces, y ahora ya me voy y tengo las computadoras. Este es un momento feliz, porque miren, yo le digo a la computadora, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9, y me saco una esfera de dimensión 3 en el espacio. Si le pongo el elipsoide, ahí está, y me saco un elipsoide. Y si le pongo una majadería, me saca, o sea, cualquier cosa. Y entonces eso que dice uno está maravilloso. Cualquier fórmula me está dando una, la que sigue, por favor. Entonces le pregunta a uno, oiga, disculpe, señor Descartes, ¿cuál es el objeto geométrico definido por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más w cuadrada más s cuadrada más t cuadrada igual a 1? Entonces dices, mira, pues es un objeto que tiene, cierro los ojos, por supuesto, esto, en ese espacio 6-dimensional, porque tengo 6 variables, con los ojos cerrados puedo ahí mover mi cuerpo, y en ese nuevo espacio 6-dimensional lo que veo es una esfera de dimensión 5. ¿No? Dice, ¿por qué ha visto una esfera de dimensión 5? Pues cierren los ojos y vean ustedes. Usen la herramienta que les dio la evolución, o sea, hay que aprovecharse. Las computadoras no tienen esta cuestión intuitiva. Las computadoras son muy brutas, o sea, son esclavas lógicas, pero no tienen este poder de imaginación. La que sigue, por favor. Luego viene Newton, la que sigue, por favor, con su cálculo diferencial, y entonces él con su técnica ya nos dice la curvatura de una curva en el espacio es el inverso del radio del círculo osculador. ¿Se acuerdan que antes la curvatura de un círculo era el inverso del radio del círculo? Ahora lo que hago es que en este punto veo cuál es el círculo que más se le parece a la curva en el punto, calculo el radio y el inverso del radio. O sea, Newton nos dio la herramienta para poder calcular las curvas, la curvatura de curvas, pero no nomás de los círculos, sino de casi cualquier cosa. La que sigue, por favor. Entonces, luego la primera ley de Newton nos dice lo siguiente, dice, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Y entonces aquí ya viene la cuestión que empieza uno a relacionar curvatura con fuerza. Y él mismo se dio cuenta, dice, la curvatura en la trayectoria de un cuerpo se debe a que el cuerpo aplica una fuerza o el medio ambiente le aplica una fuerza al cuerpo. Entonces, por eso él cuando veía que el Sol, al dar la vuelta, la Tierra al dar la vuelta alrededor del Sol, es una elipse, dice, ha de haber una fuerza. La que sigue, por favor. Entonces, y ahí él puso su ley de la gravedad. Entonces dice, hay una fuerza, y entonces, como todos sabemos, es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Esa es la fuerza de la ley universal de Newton. La que sigue, por favor. Entonces, ahora uno le puede preguntar, oiga, señor Newton,
Nadie nunca ha visto esa tal fuerza de la gravedad, ¿no? Que usted acaba de inventar. ¿Qué pruebas tiene usted de que de verdad existe esa fuerza de la gravedad? Entonces Newton, y él lo escribe, yo lo he leído de Newton, la siguiente, dice, efectivamente, nadie nunca la ha visto y es ilógico pensar que dos cuerpos se atraigan sin haber un lazo material que los una. Yo lo he leído de Newton. Newton dice eso, es ilógico. Pero, sin embargo, si aplico mi primera ley y la ley de la gravedad y hago unos cálculos matemáticos ingeniosos pero sencillos que le llevó a él 20 años a hacer, que fue cuando se decidió publicar su principio de matemática, dice, obtengo como conclusión necesaria que la Tierra se mueve alrededor del Sol en forma de elipse, que es información experimentalmente comprobada por los astrónomos Kepler y Galileo, pero que no está intelectualmente justificado. O sea, una cosa es que yo vaya y haga cheque y vea, ay, mira aquí, observacional, mira, sí, maestro, pero ¿por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿No? Entonces, a los humanos nos encanta entender por qué. Entonces él dice, pero si yo invento mi ley de la primera y segunda ley de Newton, y luego digo, esta es la ley de la gravedad, y demuestro, dice, maestro, yo soy un fregón aquí, por favor, denme un superpuesto, ¿no? Y aquí, digo, por eso él decía, soy un genio. Y luego dice Eugene Wigner, físico de principios del siglo XX, dice, the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. O sea, ¿por qué es eso? ¿Quién sabe? O sea, ¿por qué me salió la elipse? Dice Newton, no sé, pero me salió y es lo que pasa en la realidad. Ahora, ¿por qué esa es la ley de Newton? Pues, ¿por qué el cuadrado, el inverso del cuadrado? Pues, o sea, así es, funciona, ¿no? Y soy un genio, ¿no? Y entonces todo el mundo, a ver, la que sigue, por favor. Ahora, después de eso vino Gauss, ya en estas épocas, y él lo que trató de comprender es la curvatura en superficies en el espacio. Entonces, estamos siguiendo la línea de curvatura, ¿no? Entonces, la curvatura, como la definió Gauss, es que dice, mira, me agarro un plano que sea ortogonal a la superficie, este es el que se llama el vector normal, considero un plano que pasa por ahí y ya me pone una curva y trazo la curva esa y luego cuál es su curvatura y luego muevo el plano y me fijo, ¿qué ves? Y lo que veo es que es una función lineal y esa función lineal, si yo la pongo, me queda una elipse. Y las elipses tienen la propiedad maravillosa de tener un eje mayor y un eje menor. Entonces, el eje mayor lo llamo la curvatura principal y el otro la curvatura, son las curvaturas principales. En un punto son estos dos extremos, el máximo y el mínimo. Agarro el producto y digo, esa es la curvatura de una superficie. Ya los animales no se han puesto a pensar. Un animal, la curvatura así, el movimiento, pero ya una curvatura así de estas ya no. Y aquí ya empieza la cuestión cultural. Pero ven usando, si se fijan en este dibujo, utiliza uno la intuición, corto y veo, y luego hago un cálculo y me doy cuenta y digo, ah, mira, hay estas curvaturas, llegó el producto, la que sigue, por favor. Entonces, y luego, aparte de eso, Gauss inventó, la matemática después de Newton se fue desarrollando y uno dice, Newton, por favor, ¿cómo la fuerza de atracción en un punto? O sea, la masa en un punto, la masa en un cuerpo. Entonces dices, bueno, pues mira, va a ser la integral. Ahora, pero el punto es el siguiente, es que uno quiere entender la fuerza de la gravedad, pero en el interior del cuerpo. En el caso de un punto no se puede porque allí le da infinito. Pero si yo ya tengo un cuerpo, uno dice, oye, ¿por qué no exploto? Si tengo una fuerza de gravedad adentro, que es aquí infinita, ¿por qué no exploto? Entonces, Gauss reformuló la ley de Newton y se llama la ley de Gauss.
La ley de Gauss dice que el campo gravitacional de una masa ρ, la masa, satisface la ecuación, y esa ecuación en matemáticas se llama la divergencia. Entonces, la divergencia del campo gravitacional me dice si hay masa o no hay masa. Y donde hay masa, me sale que la divergencia es fulana, la que sigue, por favor. Y en dibujos es eso, que la ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total aumenta o disminuye según la carga o la masa, dependiendo si es electricidad o masa, encerrado en su interior. Y esto se ve en los cursos de cálculo en las escuelas de ingeniería o de física y matemáticas. La que sigue, por favor. Entonces, luego viene Riemann. Riemann es de los matemáticos más grandes que ha habido. Entonces, él se le ocurrió la idea del espacio curvo n-dimensional. Entonces, resulta que cuando lo admitieron a la Universidad de Gotinga, Gauss era el profesor ahí, le habían dado un puesto, y cuando entraba un nuevo profesor, tenía que darle una conferencia magistral a todos los profesores de toda la universidad, y él proponía 3 temas, y el matemático principal de la universidad escogía cuál de los 3 temas. Y uno de los temas que escogió son los fundamentos en los que se basa la geometría. Y eso Gauss dijo, entonces, el Riemann, y el texto se puede encontrar ahí en internet fácilmente, se tuvo que dirigir a toda la facultad y inventó en esta conferencia lo que se llama la geometría riemanniana, que es una generalización de la geometría euclidiana. Pero no nomás eso, sino que le dio al punto de lo que se llama la curvatura de Riemann, que hoy en día es la que sigue existiendo. O sea, no nomás hacia el primer golpe inventó una generalización impresionante de la geometría euclidiana, sino que se dio cuenta que el concepto fundamental era el de la curvatura, generalizando la curvatura de Gauss, que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, no tenemos memoria ancestral sobre los espacios n-dimensionales, pues evolutivamente no han sido útiles. Así que es una proeza inmensa de Riemann haber ideado la geometría riemanniana multidimensional y haber acertado en su definición de curvatura. La que sigue, por favor. Entonces, aquí no puedo entrar, por supuesto, en ningún detalle, y lo pueden checar en internet, pero miren, si esta es la métrica riemanniana, la expresión en lenguaje matemático de la curvatura es este simbolito que tiene 4 índices, y hay que sacarle unas segundas derivadas, hacer unas sumas de la métrica, pero el punto es que le dio al clavo. Y entonces un poco, ¿cuál es el significado geométrico de esto? ¿De dónde sacó Riemann esta fórmula? ¿No? Entonces, la cultura nos guía, pero la natura nos ayuda a sentir e interpretarlo geométricamente. O sea, es para nosotros un reto, este genio. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Saca la fórmula y le dio al clavo. A ver, la que sigue, por favor. Entonces, ahora, las leyes del electromagnetismo de Maxwell. Entonces, si se fijan, esta es la ley de Gauss aplicada al campo eléctrico. Ahí está la carga, ley de Gauss. Este que está aquí es la ley de Gauss aplicado al magnetismo. Todo el mundo ha oído hablar del electrón, pero nadie ha oído hablar del magnetrón. ¿Por qué no? Pues porque esta fórmula me dice que eso es 0. Entonces, la electricidad, o sea, la suerte, también a veces digo que uno pensaría que fue falta de imaginación del creador haber hecho que la gravedad y la electricidad tuvieran la misma fórmula. Dices, ay, por favor, cito lindo, se te ocurrió otra cosa, ¿no? Pero no se le ocurrió, es la misma. Pero para nosotros los humanos fue un regalo, porque inmediatamente, ya que me doy cuenta que la ley de Coulomb es la ley de Newton, pues ya todo lo que había hecho Gauss lo aplico directamente a la electricidad. Pero la electricidad tiene su dual, su gemelo, que es el magnetismo, y luego escribieron, esta es la ley de Faraday, que ya se conocía, y esta que es la ley de Ampère, Maxwell, le faltaba un término Ampère, y Maxwell, a pura estética y a puro feeling, digo, ¿sabes qué? Falta un término, no está bien, no está completa, ponle esto, y lo escribió,
desde que lo escribió, nadie ha podido mejorar esta fórmula. Esta es la fórmula. Feynman dice en su libro de física que el siglo XIX no va a ser recordado por la guerra de los 50 años, o no sé qué guerra hay, va a ser recordado porque Maxwell descubrió estas fórmulas. Es un gran descubrimiento. Ahora, esta fórmula tiene una cosa maravillosa, porque fíjense, me está diciendo que cómo cambia el magnetismo depende de la electricidad, y cómo cambia la electricidad depende del magnetismo. Entonces se están haciendo, hay una ecuación de onda ahí. Maxwell vio estas ecuaciones y dice, una ecuación de onda, ahí está la cultura entrando, o sea, la cultura ahí entrando, una ecuación de onda. Y entonces inmediatamente, igual que Riemann, dice, voy a calcular cuál es la velocidad de propagación de esas ondas que nadie nunca ha visto. Y cuando hace el cálculo, le sale la velocidad de la luz. Y él dice, yo también lo he leído ahí de su libro, que dice, no, así como Crick y Watson, dice, no me ha pasado desapercibido darme cuenta que la velocidad de estas ondas de propagación es la misma que la velocidad de la luz. Entonces, de hecho, es la luz. La que sigue, por favor. Entonces, luego viene Einstein, entonces con su teoría esta de la relatividad, que un poco, él lo que hizo es darse cuenta, a ver, la que sigue, ahí viene más claro. Entonces, miren, Euclides y Pitágoras desde el siglo V nos dijeron, el espacio R3 está formado por puntos, la métrica es euclidiana y el teorema de Pitágoras es la ley. Desde los griegos eso ha vivido. Ahora, el genio de Einstein es decir, no, Pitágoras estaba mal, ¿no? Euclides estaba mal. Entonces Einstein dice, incorporando la gravitación al espacio, dice, el espacio-tiempo, no podemos separar el espacio del tiempo, es un objeto geométrico, R4 es el objeto geométrico básico, la métrica no es la métrica de Euclides, de Pitágoras, es una métrica que me dice, es ahora, z cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada más w cuadrada menos t cuadrada. La métrica es la de Lorentz, porque ahí lo que pasaba es que según Newton, si yo voy en un cuerpo y según los animales, si yo voy en un cuerpo y aquí en una piedra, la velocidad de salida de la piedra es la velocidad del cuerpo con más la velocidad, la suma vectorial de la velocidad del otro. Pero los astrónomos habían checado que yo no puedo medir cuál es la velocidad de la estrella que está emitiendo tal rayo de luz que estoy recibiendo. Toda la luz de cualquier estrella llega aquí a la velocidad de la luz. Y entonces lo que dices, maestro, eso pone en crisis tu mecánica newtoniana. O sea, está mal. Entonces Einstein la arregló con eso y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvearse. O sea, la gravedad, que antes había Newton inventado esta cosa, ahora Einstein le dice, no, maestro, ahora la materia curvea el espacio. Y lo que pasa es que el espacio está curvo. Allí en la noción de una intuición la está metiendo Einstein en la cultura. Ahora uno puede decir, ¿y por qué la materia curvea el espacio? Es lo que les digo, siempre vamos ahí en la incógnita, cada vez está más lejos, pero nos sentimos como humanos, somos unos fregones, ¿ya entendí? ¿Me entiendes? O sea, no, la ley de la gravedad, los objetos se caen porque el espacio está curvo, ¿no? Entonces, y luego, la luz viaja por geodésicas a la velocidad constante independientemente de la velocidad que produjo. La que sigue, por favor. Entonces, ahora viene otra idea genial. Henri Poincaré se dio cuenta que estas variedades de dimensión n, compactas y orientables, tenían, entonces, imagínense la cuestión esta, dice uno, imagínate un objeto de dimensión n, ¿no? Ahora, a puro pensamiento, darte cuenta que tienen una simetría. Entonces, primero dices, ¿sabes qué? Hay unas como cinturas, así como yo tengo mi cinturón, hay unas cinturas, ¿no? El objeto tiene cinturas, y las cinturas tienen dimensión. Nosotros, como estamos aquí en bajas dimensiones, los cinturones
dimensiones son de dimensión 1 todos, ¿verdad? Pero si yo estoy en más dimensiones, tengo unas cinturas de dimensión m y unas cinturas de dimensión n menos m. Las cinturas de dimensión n y las cinturas de dimensión n menos m coinciden en el número de ellas. O sea, hay una simetría. Poincaré hacía, como quien diga, puro calzón quitado. Vio que había una simetría en las variedades estas que imposible de imaginar, pero sí se las imaginó. A ver, la que sigue. Y entonces viene así, ahora así como el culmine de la historia, que es la teoría de cuerdas de Witten, que ahora nos afirma, Witten nos quiere convencer que ahora los puntos de Einstein en el espacio-tiempo realmente no son puntos, sino son unas variedades complejas de dimensión 3 que tienen dimensión 6, y por eso era el dibujito este que les dije yo aquí al principio, que se encuentran enrolladas en distancias semejantes a las de Planck. O sea, no nomás vivimos en un espacio-tiempo de dimensión 4, con el rollo este de la métrica de Lorentz y el problema de la gravedad con la curvatura, sino que aparte, en lo infinitesimalmente, hay unas dimensiones que no podemos ver porque no tenemos sensores para verlo. No tenemos esos sensores. Y él nos quiere convencer que pasa esto, y estas formas de las variedades de Calabi-Yau contienen unos agujeros en forma de rosquillas que desempeñan un papel importantísimo en el estado oscilatorio de la energía mínima de las partículas elementales, que según él son cuerdas, y luego con esto se comprenderán los estados de vibración de los estados de energía llamados cuerdas, y resolver las siguientes preguntas. ¿Por qué existen en la naturaleza 3 familias distintas de partículas elementales que Adolfo nos acaba de mencionar? Los bosones, los fermiones. No, las familias estas a las que se refiere son los bosones o sea, los físicos atómicos de repente dicen, mira, hay 3 familias, ¿no? Y luego, estas 3 familias, sus características se ven en experimentos, es la masa, el spin y la carga eléctrica. Ahora, esos son datos experimentales. Si yo me puedo aventar una teoría en donde empiezo a entender eso, y entonces voy a meter la simetría que les decía de Poincaré, porque esta satisface la dualidad de Poincaré. Entonces, la dualidad de Poincaré la convierto en física. En física se da cuenta que hay estas simetrías, y dices, mira, estas simetrías se meten más, no sé qué, pues, ¿me entiendes? Le pongo estas rosquillas y ya entiendo más. Ahora, el problema es que ya me fui a dimensión 10. Sí, maestro, pero la evolución me dio la cuestión esa de que viene el rojo, y digo, bueno, viene en buena leche o mala leche. Entonces, igual aquí, yo veo la realidad y dices, ¿esto tiene dimensión 3 o tiene dimensión 10? A ver, la que sigue. Entonces, ahora, esta la puse aquí porque esta es la gráfica de la red, de la red de internet. Esto ya no tiene nada que ver con un poco, entonces, esta es la gráfica de la red. A ver, la que sigue. Entonces, ahora, hay una cosa que se llama el PageRank. Entonces, cuando ustedes ponen Google, les sale ahí el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, ¿cómo le hace para ponerte el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Eso se debe a un algoritmo que explica la fórmula, explica la fórmula como matrices, y entonces la humanidad del siglo XXI se endeuda con los matemáticos. Porque ustedes saben que esta tontería ha cambiado, ha revolucionado la cultura hoy en día. A ver, la que sigue. Entonces, mucha gente cree que las matemáticas es solo lenguaje, el factor cultural, fórmulas o deducciones lógicas. Eso es un grave error. ¿De dónde viene la intuición? Para crear matemáticas, la intuición es fundamental. Las matemáticas no son únicamente deducciones lógicas, son también esas intuiciones que han guiado a los genios a hacer sus descubrimientos matemáticos. Todo matemático creativo ocupa de manera sustantiva su cuerpo ancestral, asiento de intuiciones e imaginaciones, apoyado por el lenguaje heredado de los antepasados, y que le ayudan a entender estas intuiciones profundas, a expresarlas y compartirlas con las demás. A ver, la última. Entonces, el objetivo de la ponencia es convencerlos que tenemos en las matemáticas impresas en el cuerpo, invitarlos a utilizar este conocimiento que tenemos en nuestro interior para poder desarrollar su matemática.
Cuando uno se plantea un problema matemático, necesita uno usar la imaginación y el cuerpo para poder diseñar estrategias para resolver los problemas. Desde que nacemos tenemos un acervo muy importante en estas intuiciones. Los invito a reconocer sus capacidades matemáticas interiores y que las utilicen para resolver problemas, que no crean nada más que las matemáticas son fórmulas, sino que son fórmulas que representan intuiciones básicas. A ver, la última. Entonces, también quisiera agradecer a las personas que me han convencido de la relación de la matemática con el cerebro y con el cuerpo. Mi hermano Francisco Gómez Montt, director del Centro de Neurohumanidades, y mi esposa Lola Lince, directora de la Compañía de Danza Experimental. La última, muchas gracias por su atención. Pues estuvo fantástica la plática como todas las anteriores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O están convencidos? Quieren ir al brindis. Les leo. Bueno, yo nada más creo que sí, que tenemos una deuda con los matemáticos. Mi esposo es matemático. Es una gran deuda. Pero en realidad, pues lo que creo que vimos en estas últimas ponencias y en esta final es la pasión que tienen nuestros colegas matemáticos por el quehacer científico que hacen, ¿no? Y esto es igual para cada una de las disciplinas que se llevaron a cabo en este evento. Pero bueno, las matemáticas son como más ajenas, todos las ven en primaria como difíciles y en realidad son preciosas. Un matemático le dice más veces a un pizarrón qué bello que a su esposa. Entonces porque es cierto, porque es verdad, porque las matemáticas... Ahora yo creo que hay una teoría que dice que las matemáticas no son completas, o sea, no todo es autoconsistente, pero eso ya es una discusión. Pues, Sí, adicional, a ver, viene una pregunta aquí. pero bueno, yo voy a dejar aquí en manos de... Bueno, muchas gracias por tu súper entusiasta plática. Yo definitivamente dejo la física y me convierto en matemática. Pero casi todo fue física, ¿no? Porque se fijan los que... digo, excepto Riemann y Gauss, los demás fueron físicos. En ese sentido, la física y la matemática... Sí. Bueno, pero está siempre estos colegas que dicen que Newton y Einstein eran matemáticos. Entonces, sí, podemos todos poner el mismo cajón. Estos conceptos que tú manejas, sí, al final siempre llevan a una última pregunta, ¿sí? Y la manera que lo expresaste, digamos, está siempre en ese contexto. El animal que persigue al otro animal y que está consciente de la curvatura y todo eso, no sabe matemáticas. Y no hay chance que sepa matemáticas. No, perdón, ¿sí? Entonces, las matemáticas son la manera en que nosotros nos representamos a la naturaleza y nos funciona, ¿no? O sea, todas estas fregonerías que tú viste de todo el mundo, ¿sí? Están relacionadas con esa manera en que jugando con la manera en que está estructurado nuestro cerebro, somos capaces de predecir, porque eso es realmente de lo que se trata, ¿no? O sea, lo que tú querías decir es que nosotros podemos tener esa capacidad predictiva. Pero las matemáticas, ¿sí? ¿Son una realidad o son solo una manera nuestra? O sea, tú te referiste, o sea, es una cosa que no lo quiero poner en esos términos, pero tú lo mencionaste primero, ¿no? La naturaleza, ¿sí? No, es que la naturaleza, si tú sustraes, el ser humano es un ente pasajero bueno, sí, se nos contó lo del chuchul, que ya casi no lo hacemos, ¿no? Pero somos un ente pasajero, por lo tanto las matemáticas son igualmente pasajeras, ¿sí? Lo único que pareciera, ¿sí? Es que la naturaleza sabe matemáticas, ¿no? Uno se imagina que cualquier otro ser pensante en cualquier otro lado, ¿no? Va a llegar a la conclusión de que 1 más 1 son 2 y a partir de ahí va a empezar a hablar de Riemann y bueno, no se va a llamar Riemann, pero espacios multidimensionales y cuerdas y todo. Pero toda esa es realmente
está ahí o es la manera en la que nosotros lo interpretamos? Yo sé que no es una pregunta que sea soluble, No, pero ¿tú qué crees? mira, yo creo que un poco sí la enfrento, y sí, que es esta cuestión de natura y de cultura. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el pajarito ese que puse yo ahí, él siente algo. Yo no digo que él sepa matemáticas, no sabe matemáticas, pero él siente, o sea, tiene esa sensibilidad en su cuerpo que de alguna forma él siente su cuerpo, su velocidad, siente el cuerpo del otro, la velocidad del otro, y de alguna forma sabe que aunque es su enemigo natural, él cuando el otro vuela, se le puede trepar para un free ride, y luego después del free ride, echarse en sentido contrario y el otro no puede dar la vuelta pero perseguirlo porque ya se fue. Entonces sí sabe algo, o sea, la naturaleza sí sabe. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que buscar alimento, tenemos que huir de los depredadores y todo. Entonces los animales lo saben, o sea, sienten algo, lo tienen impreso en su cuerpo, no es como los humanos. Y por eso hago yo una diferencia muy grande con la cuestión de que los humanos lo que tenemos es esa manera de que yo ya vi un patrón. Mi definición de matemáticas son esos patrones que hemos podido encontrar en la naturaleza. ¿Quién? El que caiga. El pajarito eso encontró un patrón. Ahora, él no lo expresa en el lenguaje. Igual que a mi perro, yo no puedo esperar que él entienda mi lenguaje. Entonces, pero sin embargo, él siente cosas, él tiene su sensibilidad. Entonces, un poco eso de creernos que somos diferentes, un poco en la imagen esa de la embriología, pues eso es absurdo. O sea, lo que tenemos es que la naturaleza nos dio esta desconfianza en el otro, y dices, bueno, este me quiere o me odia, ¿no? Lo que dice será cierto o es mentira, ¿no? Entonces tenemos una máquina aquí en la cabeza que es muy desconfiada y de inmediatamente, a ver, y entonces ve uno a los ojos y dice, no, sí, este sí es honesto, el otro dice, no, este no le tengo confianza. Entonces, en ese sentido, yo siento que en ese sentido, la expresión cultural de las matemáticas sí es una cosa completamente humana y ha sido la aportación estas últimas que yo he hablado. Pero la cuestión esta innata que tenemos en común con los animales, que nos hermana con ellos, pues si llega otro meteorito aquí, hay Chicxulub 2 y nosotros desaparecemos, pues el ratoncito que esté ahí, que ahora va a ocupar nuestro lugar, sigue teniendo estos patrones, él sigue viendo los patrones. Ahora, claro, no es la matemática como nosotros la hemos inventado, porque yo esa matemática la inventé, porque Riemann dice, mira, la curvatura, ¿y qué? Y entonces, ¿cómo me expreso? Y entonces, la fórmula es horrible, ¿no? Dice esto, y luego vienen siglos de gente que dice, oye, mira, a ver cómo escribió Riemann, ¿y qué quiere decir? Y Einstein, pues él entendía a Riemann y entendía a Maxwell, por eso lo saqué. O sea, Einstein escribió su teoría de la relatividad, según también lo leí yo de Einstein, que decía que porque la universidad ahí en Berlín estaban enseñando puras cosas aburridas. Él prefería leer el libro de Maxwell, que eso estaba más interesante. Y es cuando se da cuenta de que qué es lo que pasa, y luego Cartán y Riemann y no sé qué. Entonces un poco, o sea, es cultural. Pues, natura y cultura, y por eso se me hizo que este era un tema interesante para presentarles en esta reunión. Muchas gracias. Ya vamos al brindis. Un último del patrón. Hablando de patrones, mi patrón quiere preguntar. No, agradecerle en primer lugar a Javier por su entretenida, emocionante plática. Y un comentario. ¿Cómo? Un aumento de sueldo. Parece, no, un comentario. Y al contrario. Sí, de eso lo hablamos. Esta cuestión de lo que decías de la parte natural del ser humano, Barajas, Alberto Barajas, que era otro matemático también que ponía muchísima emoción en sus pláticas, decía, él lo decía así de manera más o menos
que cuando hemos visto a un niño de 2 años correr y estrellarse contra la pared, ¿cuándo han visto? Nunca. Bueno, tropieza, bueno, pero a propósito, no a propósito, sino porque no calculó, realmente no, porque intuitivamente sabe hacer el cálculo dónde tiene que frenar, ¿sí? Y se plantea lo mismo con los animales, ¿verdad? Otra observación en ese sentido es que se ha demostrado que los patos, cuéntanos con 3, sí, porque los improntan. Impronta quiere decir que siguen al primer objeto que ven cuando nacen, cuando rompen el cascarón. Y por ejemplo, los improntan con 2 botellas. Digamos, naturalmente van a seguir al primer objeto que ven, para que sigan a la madre, que es la primera que normalmente van a ver. Entonces los investigadores, que son medio perversos, los experimentales sobre todo, los improntan con 2 botellas, por ejemplo, y ahí va el patito siguiendo a las botellas, ¿verdad? Y si se las cambian por 3 botellas, no, el patito no sigue las botellas, o una botella tampoco, tienen que ser 2 botellas, y así. Entonces se puede mostrar. Me gustó mucho la Muy bien. Bueno, yo creo que antes de terminar, ya que esta es la última, deberíamos agradecerle al doctor Jorge Urrutia y a los organizadores, a Renata, a Jaime Urrutia y a Arturo Menchaca también. Ya nada más quiero que le demos las gracias la última vez aquí a Javier Guzmán.